Soy Bernice Libedinsky y les voy a presentar el tema regulación de la expresión genética para la cátedra de Castiñeira de Dios. La regulación de la expresión genética se refiere a cómo controlan las células la síntesis de proteínas. Esto es, todas las células tienen un patrón común, ¿sí?, que es el ADN. Y dentro de ese ADN encontramos los genes. Podríamos decir que estos genes son las recetas. Todas las células tienen el mismo libro de recetas. Pero cada célula sintetiza un grupo diferente de proteínas, ¿sí? Esas proteínas podríamos decir que son los platos que realiza esa célula. ¿Estamos? A partir de esa receta que está contenida en el gen. Entonces, vamos a ver las diferencias que existen según hablamos de una célula procarionte o una célula eucarionte. Este tema es muy interesante porque determina, ¿sí?, distintos mecanismos que después se pueden aplicar con otras funciones. Ahora veamos. ¿Cuál es entonces la regulación de la expresión genética en las células procariontes? ¿Sí? Básicamente el único punto de regulación o el punto más importante, el principal de regulación es la transcripción. Porque, como ya vimos en otras clases anteriores, si se transcribe un gen, simultáneamente se traduce, porque la traducción es cotranscripcional. Entonces, al transcribir un gen, directamente ese gen se va a expresar. Se dice que un gen se expresa cuando a partir de él se sintetiza una proteína. Entonces, en la regulación de la expresión genética en procariontes, que ocurre, como dijimos, principal y casi únicamente a nivel de la transcripción, participan lo que se llaman los operones. Un operón es una porción del ADN, es una secuencia de desoxirribonucleótidos que forman parte del ADN que contiene básicamente un grupo, un conjunto de genes estructurales. Estos genes estructurales que se agrupan dentro del operón codifican para proteínas, muchas veces enzimas, que participan de una misma vía metabólica. Este grupo de genes está regulado por una misma zona de control. Esta zona de control está compuesta por el operador y el promotor. El operador es una región del operón donde se unen proteínas reguladoras. A esas proteínas reguladoras se les llaman proteínas represoras o represor, que van a determinar si esos genes estructurales contenidos en el operón se transcriben o no se transcriben. El promotor, que también forma parte de la región de control, es la región dentro del gen que es reconocida por la ARN polimerasa. La ARN polimerasa reconoce y se une al promotor para poder comenzar el proceso de transcripción. Por fuera del operón está codificado el gen regulador. Este gen regulador, que también se llama gen I, que se puede poner con una I en minúscula o con una I en mayúscula, es una secuencia del ADN que codifica para la proteína represora o represor, que es una proteína reguladora, que como vimos antes reconoce la región del operador. Vamos a ver esto dibujado, que es más fácil de que quede retenido. Fíjense, entonces, como estructura de un operón vamos a referirnos al operón lactosa. Dentro del operón lactosa, que es el único que vamos a ver, podemos hablar de un inductor que es, en el caso del operón de lactosa, la lactosa misma. La lactosa es un disacárido, está formado por glucosa más galactosa.
y es el azúcar de la leche. Esta lactosa se comporta como un inductor porque induce la expresión de los genes. No es una secuencia del operón, ¿sí? Es un elemento que vamos a ver aparte. Veamos, después tenemos el gen regulador, que también se llama GENI. Dijimos, codifica para la proteína represora, que lo podemos representar así o de otra forma. Después hablamos de los elementos de control y hablamos del promotor, región reconocida y a la cual se va a unir la ARN polimerasa. El operador, que en cambio es la región de reconocimiento de la proteína represora. Y los genes estructurales, que se nombran como Z y A. Gen Z, gen I y gen A en el caso del operón lactosa. En el caso de otros operones, el número de estos genes estructurales puede ser diferente. Por ejemplo, en el operón triptofano son 5 los genes estructurales y tienen otros nombres. En el caso del operón lactosa, el gen Z codifica para la beta-galactosidasa, una enzima que degrada la lactosa, el gen I para la permeasa y el gen A para la transacetilasa. Ahora veamos cómo es la situación del cromosoma, o sea, cómo se distribuyen estos elementos formando la estructura del cromosoma bacteriano. Acuérdense que el cromosoma bacteriano es una molécula de ADN circular y desnudo. Entonces el operón lactosa va a ser una porción de ese cromosoma circular, un pedacito de ese cromosoma circular que es esa molécula de ADN. Dentro de este operón encontramos el promotor, el operador en este orden, primero el promotor, después el operador. En realidad estos dos elementos se superponen en parte, ¿sí? Hay una zona de superposición entre los dos. Y después tenemos los genes estructurales. Esta porción es el operón, ¿sí? Fuera del operón está el gen regulador. Y acá se marca así, o se puede marcar con una doble línea para indicar que esto está muchos nucleótidos más alejados de lo que es el operón, ¿sí? Y acá tenemos el gen I o gen regulador, que es el que tiene la información en su secuencia de desoxirribonucleótidos para generar el ARN mensajero de la proteína represora, que se va a traducir a la proteína represora en sí misma. Bueno, entonces veamos cómo es el mecanismo de regulación. ¿Qué es lo que ocurre? La célula procarionte es un organismo unicelular que está muy expuesto al medio que lo rodea. Entonces, va a cambiar qué proteínas va a sintetizar según las condiciones ambientales en que se encuentra. Esto es, según qué nutrientes tenga en ese medio en que se encuentra esa bacteria, qué enzimas va a sintetizar para poder degradarlas y a partir de ellas obtener energía. Entonces, por el principio de economía celular, porque la síntesis proteica, ustedes ya vieron, consume mucha energía, ¿sí? 3 moléculas de alta energía por cada unión peptídica, entonces por cada aminoácido. Entonces, básicamente, hablamos por cada unión, porque primero el aminoácido se une al RNT, después el RNT tiene que entrar en el ribosoma y después el ribosoma se trasloca, etcétera, ¿sí? Básicamente, el proceso de síntesis de proteínas es un proceso que requiere mucho aporte energético. Entonces, esta célula procarionte, esta bacteria, solamente va a sintetizar y va a gastar esa energía en sintetizar las proteínas que necesite, ¿sí? Según lo que hay disponible en ese medio.
siempre considerando que hay algunos genes que siempre se expresan. ¿Sí? Tiene una expresión que se dice que es constitutiva. Entre esos genes que siempre se expresan están los genes de las enzimas para degradar la glucosa. Entonces, la bacteria siempre elige, entre comillas, degradar glucosa en vez de degradar otras moléculas, ¿sí? Como primera opción. Si la glucosa no está disponible, entonces tiene que usar algún otro nutriente como fuente de energía y de carbono. En particular, va a usar la lactosa como fuente de energía y de carbonos cuando la glucosa no esté presente, ¿sí? Y haya lactosa en el medio. Si no hay lactosa en el medio, no va a sintetizar las enzimas para degradarla. Dijimos que las enzimas para degradar la lactosa son las que forman los genes Z y A, ¿sí? Entonces solamente se van a transcribir estos genes cuando en el medio hay lactosa y no hay glucosa. Entonces veamos esto. Pensemos primero qué es lo que pasa si en el medio, ¿sí? Entonces, acá, fíjense en este caso, en el medio no hay lactosa. Estaba mirando el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ausencia de lactosa? Si no hay lactosa en el medio, no voy a querer sintetizar las enzimas, dijimos, porque no tengo nada, no tengo el sustrato para ser degradado. Entonces veamos cómo se regula esto metabólicamente. Acuérdense, en este caso la transcripción está inhibida. Entonces, a partir de ese gen I o gen regulador por transcripción, se obtiene el ARN mensajero que codifica para ese gen I, que simultáneamente a que se está sintetizando se va traduciendo y forma la proteína represora. Esta proteína represora recién sintetizada está activa y reconoce a la secuencia del operador y se une a él. Entonces se une al operador y ahora el promotor está parcialmente ocupado por esa proteína represora o represor activo. Entonces, la ARN polimerasa no puede unirse al promotor. Algunos textos dicen que, bueno, la ARN-Pol se une al promotor, pero no puede avanzar porque está el bloqueo de esta proteína represora. En realidad, la ARN-Pol no se puede unir porque hay parte de su promotor que está ocupado por esa proteína represora unida al operador. Porque dijimos que estas dos secuencias se superponen en parte. Entonces, si la ARN-Pol no se puede unir al promotor, o en todo caso no puede avanzar, entonces no va a poder transcribir estos genes estructurales. Por ende, no hay transcripción. Si no hay transcripción, no hay traducción. Por ende, no se van a sintetizar esas enzimas para degradar la lactosa. Entonces se dice que el sistema está espontáneamente bloqueado. Vamos a ver la otra situación. Ahora hay lactosa en el medio y no hay glucosa. Entonces se va a inducir la síntesis de las enzimas. ¿Qué es lo que pasa? Este control positivo solamente va a ocurrir, dijimos, en presencia de lactosa y en ausencia o muy baja concentración de glucosa. Cuando la concentración de glucosa es baja concentración de glucosa, en el medio también va a haber baja concentración de glucosa intracelularmente. Entonces, esto va a determinar que intracelularmente aumente la concentración de AMP cíclico. Ese AMP cíclico ahora
se va a unir a una proteína activadora de catabolitos, que se llama proteína CAP, y que es distinto al CAP o capuchón del extremo 5' del ARN mensajero eucariótico. Esta es proteína activadora de catabolitos. Entonces se une el AMP cíclico al CAP y forma el complejo. Este complejo, CAP-AMP cíclico. ¿Ven? Entonces lo podría hacer así, MP cíclico, CAP, supónganse, ¿sí? Para hacerle una representación. Este CAP-AMP cíclico se une a una porción acá del promotor, ¿sí? El CAP con el AMP cíclico. Ahora entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, a partir del gen I, por transcripción, se obtiene el ARN mensajero, ¿sí? Para el gen regulador, que es el ARN mensajero de la proteína represora. Por traducción, entonces obtengo la proteína represora, que solita está activa. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta proteína represora se une a la lactosa. La lactosa acá actúa como inductor, dijimos. Induce la expresión de los genes. Entonces esta lactosa se une a la proteína represora y la inactiva. Hace que no pueda unirse o, si estaba unida, se separe del operador. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque forma un complejo. Lactosa, que es el inductor represor activo, el complejo es inactivo, ¿sí? Entonces ahora lactosa, represor inactivo. Ese represor entonces no puede permanecer unido al operador. Entonces el promotor me quedó libre. Ese promotor libre, donde además está el CAP-AMP cíclico, va a ser reconocido ahora sí por la ARN polimerasa, que se va a unir a él. Y lo va a empezar a recorrer entonces ahora a ese gen, a esos genes del operón, a los genes estructurales, y los va a ir transcribiendo. Y por transcripción obtengo un ARN mensajero policistrónico. Policistrónico porque contiene la información para 3 proteínas. Ese ARN mensajero, a medida que se está sintetizando, se va a empezar a traducir. ¿Se dan cuenta? Se va a unir un ribosoma y se va a empezar a ir formando cada una de estas proteínas. Primero la beta-galactosidasa, después la permeasa y después la transacetilasa. Entonces ven que a partir del operón se van a sintetizar 3 enzimas que van a participar de la vía de degradación de la lactosa. O sea que participan de una vía catabólica. La lactosa es el inductor porque induce la expresión de los genes. Acá se expresan los genes contenidos en el operón. En este caso vamos a ver simplemente una comparación de los dos mecanismos que recién vimos. Entonces, el operón LAC es un operón inducible, ¿sí? Porque se puede inducir la expresión de sus genes estructurales. Ahora, tenemos las dos situaciones en que el gen regulador se transcribe, se traduce a una proteína represora, acá está representada de una forma diferente. Esta proteína represora está activa, tal como fue traducida, y se une al operador. Por ende, la ARN pol no puede unirse al ADN, no se transcriben los genes. En esta situación no hay síntesis de las enzimas para degradar la lactosa porque la lactosa no está presente.
Ahora, en el caso de que haya lactosa en el medio y no haya glucosa, ¿sí? O la concentración de glucosa sea muy baja, entonces la lactosa actúa como inductor, se une al represor, se forma el complejo represor inactivo inductor, y este complejo no puede unirse al operador, por ende queda libre el promotor y la RNPOL se puede unir junto con el CAP-AMP cíclico que vimos antes. Empieza a desplazarse sobre el ADN, catalizando la transcripción. Simultáneamente con la transcripción, ese ARN mensajero policistrónico se va traduciendo por distintos ribosomas que lo van a ir recorriendo. A medida que se va a liberar, acá vamos a tener el extremo 5', que es el primero que se libera. Y se va sintetizando las enzimas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, que participan de la vía de degradación de la lactosa. Ahora veamos qué es lo que ocurre en las células eucarióticas. Entonces, la regulación de la expresión genética en las células eucarióticas. En este caso hay múltiples puntos de regulación. Estos mecanismos de regulación son fundamentales, ¿sí? Son muy importantes, por ejemplo, durante el desarrollo de un organismo, porque las proteínas reguladoras tienen que activar ciertos genes en ciertas células en particular en un momento exacto para que el organismo pueda desarrollarse normalmente, con sus órganos y sistemas de órganos normales. También se busca siempre relacionar estos mecanismos de regulación de la expresión genética con el cáncer, con otras enfermedades. Por ejemplo, con la arteriosclerosis, con trastornos mentales. Entonces, ¿qué es la regulación de la expresión genética en eucariontes? Básicamente es el control de qué genes se transcriben, a qué ritmo, en qué momento, qué transcriptos maduran, qué transcriptos se traducen, qué proteínas sintetiza la célula en un momento dado de su vida, qué proteínas degrada la célula en un momento dado de su vida, y la regulación de estas proteínas, ¿sí? Estas proteínas presentes son o no son funcionales. Vamos a ver los múltiples niveles de regulación o puntos de regulación en la célula eucarionte, que básicamente son los que ocurren dentro del núcleo, la transcripción y el nivel post-transcripcional, y luego el transporte a través del poro, saliendo del núcleo, la permanencia del ARN mensajero en el citoplasma, la traducción y el nivel post-traduccional. Lo vamos a ver con más detalle en el siguiente gráfico. Entonces, el primer punto de regulación y el más importante se refiere a la transcripción, ¿sí? Punto más importante de regulación, que es el único que vimos que ocurre en las células procariontes. A nivel de la transcripción, vamos a ver, hay tres mecanismos de regulación, que ahora los vamos a desarrollar. Una vez que se transcribió ese gen que está dentro del ADN, acá tienen el ADN, se dibuja un gen con la región promotora, la secuencia codificante para algún tipo de ARN. Ese ARN puede ser un ARN mensajero, de transferencia ribosomal, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en los que codifican para proteínas, que son los ARN mensajeros. Entonces, esta es una secuencia codificadora para una proteína. Y después tengo la secuencia de terminación. En este gráfico no se indican las secuencias reguladoras, ¿sí? A partir de ese ADN se obtiene un transcripto primario o pre-ARN mensajero, al cual se le adiciona además el CAP y la cola poliada. Todo esto ustedes ya lo vieron previamente.
este transcripto primario o pre-ARN mensajero por un procesamiento, un proceso de splicing en que se eliminan los intrones y se empalman los exones, se puede dar de distintas formas. Ese splicing puede ser un splicing alternativo, ahora lo vamos a desarrollar, en donde se pueden eliminar diferentes intrones y empalmar distintos exones entre sí. Luego ese ARN mensajero ya maduro, ¿sí?, que ha sufrido el proceso de eliminación de los intrones y ahora la secuencia codificadora tiene el mensaje continuo, va a ser transportada a través del complejo del poro al citoplasma. En el citoplasma ese ARN mensajero va a tener una cierta permanencia. Esa cierta permanencia, depende del largo de esta cola poliar. Entonces, luego de un tiempo se va a degradar. Ahora, y este es otro punto de regulación, ¿cuánto dura ese ARN mensajero en el citoplasma? Una vez que está en el citoplasma, otro punto de control es la traducción, ¿sí? Si ese ARN mensajero presente se traduce o no se traduce. Si se tradujo y obtuve una proteína, hay puntos de control que también son post-traduccionales. Después de que se tradujo, la regulación puede ocurrir sobre la misma proteína, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos puntos de control que nombramos acá. Primero que nada, el de la transcripción. En la regulación transcripcional, esto es a nivel del proceso de transcripción de ADN al ARN. Tenemos un control mediante factores de transcripción específicos. También hay un nivel de control que tiene que ver con la condensación de la cromatina y otro punto de control que tiene que ver con el nivel de metilación de los genes. En este caso nos tenemos que acordar siempre que en células eucarióticas la transcripción no está acoplada con la traducción y los ARN mensajeros son monocistrónicos, ¿sí? Codifican para una sola proteína, una sola cadena polipeptídica. Y acá no existen los operones, ¿sí? Y recordar también que existen 3 tipos de ARN polimerasas que se los nombran con los números romanos, 1, 2 y 3. Y hay factores de transcripción que son tanto basales como específicos. Y regiones o secuencias reguladoras, que son los intensificadores o enhancers o los silenciadores. Ahora entonces veamos esto aplicado a el punto de regulación, que dijimos que tiene que ver con los factores de transcripción específicos, básicamente. Entonces, dentro del gen tenemos las regiones reguladoras, que abarcan tanto a los silenciadores como a las secuencias intensificadoras o enhancers, que se escribe enhancer. Y después tenemos mucho más adelante, por eso se hace así como que se cortó el ADN, tenemos el promotor, que es la secuencia que reconoce la ARN polimerasa, el codificador o secuencia codificante que tiene la información que efectivamente se va a transcribir. Y luego está la secuencia de terminación que no se representa. Fíjense, si hablamos de los factores de transcripción, según cada tipo celular tiene un conjunto de factores de transcripción diferentes. Ustedes saben que todas las células de un mismo organismo tienen la misma información genética, el mismo ADN, pero según el tipo celular expresan diferentes proteínas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla qué proteínas va a sintetizar cada tipo celular? Uno de los puntos de control tiene que ver con los factores de transcripción.
Entonces, cada tipo celular tiene un conjunto diferente de factores de transcripción. Según qué factores de transcripción tiene, entonces qué genes se van a poder transcribir y por ende qué ARNs después van a servir de molde para formar las proteínas. Entonces, según qué genes se transcribe, qué proteínas sintetiza esa célula en particular. Entonces, volvemos atrás, cada célula, si todas las células tienen el mismo ADN del mismo organismo, pero expresan distintas partes de ese ADN. Según qué tipo celular, qué genes se expresan, ¿sí? Y esto se regula en parte por los factores de transcripción. Vamos de nuevo, tenemos factores de transcripción que son basales, que son los que se van a unir al promotor y van a permitir la unión de la ARN polimerasa. Acuérdense que en células eucariontes la ARN polimerasa requiere la presencia de los factores de transcripción para poder unirse. En particular, para unirse al promotor requiere la presencia de los factores basales de transcripción. Ahora, además de los factores basales, existen los factores de transcripción específicos. Estos van a determinar el ritmo, o sea, cuánto se va a transcribir ese gen. Dentro de los factores de transcripción específico tenemos los represores que se unen a los silenciadores. Y tenemos, por otra parte, los activadores que se unen a los intensificadores o aumentadores o enhancers. Entonces, los represores van a determinar que ese gen se transcriba poco o no se transcriba. En cambio, si lo que se unió a la región reguladora es un activador o un intensificador, ese gen se va a transcribir más rápido. ¿Sí? Entonces afectan la tasa de transcripción los factores de transcripción específicos. Entonces, activan o reprimen a la ARN polimerasa. Miremos en los siguientes gráficos cómo se comportan entonces estos factores de transcripción. Entonces tenemos, supónganse que acá está un enhancer o un amplificador. Entonces, acá se unió, fíjense, un factor de transcripción específico que es una proteína activadora. En esta otra región, que está mucho más adelante en esa molécula de ADN, tenemos lo que se llama el promotor. El Tata Box o caja Tata es una porción de ese promotor, una secuencia muy conservada que está en los promotores eucarióticos. Y acá tendríamos lo que sería el nucleótido más 1, ¿sí? El punto de comienzo de la transcripción. Fíjense, cuando se unen entonces los factores basales, que se une la ARN pol al promotor, y por el otro lado se pliega ese ADN, ven, este ADN se plegó así para arriba, se pliega ese ADN y entran en contacto entonces estas proteínas activadoras a través de unos coactivadores con los factores basales. Entonces tengo factores específicos en contacto con factores basales y con la ARN pol. Y a partir de acá va a ocurrir la transcripción de la secuencia. Bueno, acá tenemos lo mismo. Tenemos los factores de transcripción basales unidos al promotor, fíjense, junto con la ARN polimerasa. Y luego tenemos una serie de coactivadores y por el otro lado los factores específicos, que en este caso son los activadores, que fíjense están unidos a distintas regiones intensificadoras o enhancers. Y vemos que al estar unidos estos activadores no se puede unir este represor a la región silenciadora,
¿sí? Por ende, este gen se va a transcribir, ¿sí? Se va a leer por la RNPOL, esta secuencia codificadora, y se va a ir sintetizando el ARN correspondiente. Un ejemplo de inducción de la expresión genética tiene que ver con la acción de las hormonas esteroides. Entonces tenemos una hormona esteroidea, que es un derivado del colesterol, que va a ingresar a través de la bicapa fosfolipídica por difusión simple y se va a unir a un receptor que es citoplasmático. Cuando se une al receptor, este receptor se activa, entra en el núcleo y se va a asociar, fíjense, a una región del ADN, a una región reguladora del ADN, a un aumentador, y va a hacer que aumente la transcripción de un determinado gen. Por ende, va a aumentar la síntesis de ARN mensajeros de ese gen X, ¿sí? Este ARN mensajero después sale de nuevo al citoplasma y se va a traducir. Entonces el efecto, en este caso, de esa hormona va a ser el aumento en la síntesis de la proteína X. ¿Se dan cuenta? Se transcribió mucho el gen X, se formó mucho ARN mensajero, muchas moléculas de ARN mensajero X, y eso llevó a que se traduzcan estos ARN mensajeros a numerosas moléculas de proteína X. A nivel de la transcripción, también actúa la compactación de la cromatina, ¿sí? Cuanto más compacta está esa cromatina, más plegada está esa cromatina, entonces no se va a transcribir. Cuando está en estado más laxo, más descondensado, se va a transcribir. Esto está relacionado con los tipos de cromatina. La eucromatina, la cromatina verdadera, la eucromatina es más laxa, está poco plegada. Entonces es más accesible para las enzimas y por ende se va a transcribir. En cambio, la heterocromatina está más condensada, más plegada, y esta heterocromatina no se transcribe. Dentro de la heterocromatina existen dos tipos, la constitutiva y la facultativa. La facultativa muy importante en la diferenciación celular. También como ejemplo de heterocromatina podemos hablar de uno de los cromosomas X en la mujer. Uno de los cromosomas X en la mujer se inactiva, heterocromatizándose. Entonces, ese cromosoma X que está heterocromático no se expresa y se va a transcribir los genes del otro gen, el gen que está contenido en el cromosoma X que no se heterocromatizó. Este cromosoma X heterocromático en la mujer se llama corpúsculo de Barr y se puede ver como una zona más densa dentro del núcleo. El cromosoma X en los gatos que son hembras, ¿sí? También determina la distribución, los patrones de los colores, ¿sí? Y se da los casos de las hembras cálico de 3 colores, que son 3 colores en particular, que solo ocurre cuando ese gato es una hembra. Otro punto de regulación a nivel de la transcripción tiene que ver con la metilación de las bases en el promotor. Ciertas cisteínas de ciertas secuencias CG se van a metilar, se les van a agregar grupos metilos. Esa metilación dentro de las bases del promotor reprimen la transcripción del gen. Esta metilación es muy importante y también se ha asociado estos patrones de hipormetilación o hipermetilación con cáncer, ¿sí? Y con otras enfermedades.
Después tenemos lo que es la regulación post-transcripcional, ¿sí?, que ocurren ya a nivel del ARN. Una vez que ese ADN ya se transcribió en un tipo de ARN. Entonces, acuérdense que si hablamos de un gen que codifica para una proteína, se obtiene un transcripto primario al cual se le agrega un cap en el extremo 5' y una cola poliada en el extremo 3'. Y se va a procesar eliminándose los intrones por un proceso que se llama splicing o empalme. Acá muy rápidamente, algo que ustedes ya estudiaron, se le agrega la 7-metilguanosina del CAP y acá les voy a mostrar, a ver. Entonces se agrega la 7-metilguanosina en el extremo 5' de este transcripto primario que se está sintetizando, acá está la ARN polimerasa, hasta que se llega a la señal de poliadenilación, ¿sí?, que unos nucleótidos más adelante va a determinar el fin de este transcripto primario. Acá fíjense, entonces después de la señal de poliadenilación se corta por una endonucleasa y la poliapolimerasa agrega los cientos de nucleótidos con base adenina que son la cola de poliado. Veamos entonces el proceso del splicing alternativo. Entonces tenemos la molécula de ADN que tiene porciones que codifican para la proteína final y porciones que no. A partir de este ADN se va a obtener por transcripción el transcripto primario o pre-ARN mensajero, en este caso fíjense con 5 exones. Las porciones intermedias son los intrones. Y según la forma en que se empalman, ¿sí?, alternativamente, o sea, de una forma o de la otra, obtengo distintos ARNs mensajeros maduros. Fíjense, en este se empalmaron las 5 exones, en este solamente algunos de ellos, el 1, el 2, el 4 y el 5, y el 3 se perdió como parte de un gran intrón, ¿se dan cuenta? Y en este otro caso el que no se incorporó es el 4. Fíjense, estos ARN mensajeros cuando se traduzcan me van a dar proteínas que tienen algunas secuencias de aminoácidos en común, ¿sí? Los primeros aminoácidos, fíjense, son los mismos porque los nucleótidos de los exones 1 y 2 están en los 3 tipos de proteínas, ¿sí? Entonces esto me va a dar una primera porción del mismo tipo, pero luego va a haber diferencias porque las secuencias de aminoácidos van a ser diferentes, ya que los nucleótidos que contiene ese ARN mensajero van a ser distintos. Acá se muestra el transcripto primario o pre-ARN mensajero en la zona central y se ve que puede ser procesado de dos formas. ¿Sí? Hay dos formas de splicing o empalme alternativo. Una posibilidad es lo que se llama el procesamiento 1, un tipo de splicing que ocurre en la tiroides, en donde fíjense que se empalmaron algunos de estos exones, ¿sí? No se agregó ni el primero ni el último, ¿sí? Cuando se traduzca este ARN mensajero se obtiene el péptido de la calcitonina. Este tiene efecto en el metabolismo del calcio y del fósforo. Después otra posibilidad es que este transcripto primario sea procesado de una segunda forma, un procesamiento 2, o sea, un splicing alternativo, una alternativa de empalme diferente, que ocurre en este caso en el hipotálamo, en donde fíjense que el ARN mensajero maduro tiene unos exones diferentes que el de la calcitonina. Y ahora, como resultado de la traducción de este ARN mensajero, obtengo este péptido que se llama CGRP, ¿sí? Péptido relacionado con el gen de la calcitonina.
Este péptido, en cambio, tiene otras funciones, como participa de la vasodilatación, de las vías de dolor, etc. Con respecto al siguiente punto de regulación, que es el transporte de ese ARN mensajero ya maduro al citoplasma a través del complejo del poro, en este transporte participan proteínas que se van a asociar a ese ARN mensajero dentro del núcleo, formando ribonucleoproteínas que se van a ir reemplazando por proteínas citoplasmáticas a medida que va atravesando el complejo del poro, que lo van a ir dirigiendo al ribosoma. Una vez dentro del citoplasma, otra regulación tiene que ver con la permanencia, la duración de ese ARN mensajero en el citoplasma. En esto tiene mucho que ver el largo de la cola poli A. ¿Sí? Cuanto más larga es la cola poli A, mayor es la duración de ese ARN mensajero en el citoplasma. Luego de un tiempo se va a empezar a degradar esa cola poli A que está asociado a proteínas, que se llaman proteínas PEPA. Y una vez que se empieza a degradar por ese extremo 3', se hace inestable ese mensajero y se empieza a degradar también por el extremo 5'. Entonces ese ARN mensajero dura un tiempo en el citoplasma. Otro punto de regulación tiene que ver con la regulación traduccional. Y esto tiene que ver con que el ARN mensajero que está presente en el citoplasma, en particular en la porción acuosa, en el citosol, es o no es traducido. En esto tienen que ver porciones que están presentes dentro del ARN mensajero, entre el extremo 5' y el punto de inicio de la traducción, ¿sí? El codón AUG, que pueden presentar plegamientos. Vamos a ver el caso particular de la ferritina, en donde la primera porción de ese ARN mensajero se pliega y forma una estructura que se le da el nombre de elemento de respuesta al hierro. Ese elemento de respuesta al hierro está asociado a una proteína que se llama aconitasa. Esa proteína va a inhibir la traducción de ese ARN mensajero mientras que esté presente, porque mantiene plegado ese ARN mensajero. Entonces el ribosoma que se une acá al extremo 5', fíjense, no podría avanzar para leer y traducir ese ARN mensajero. ¿Qué es lo que ocurre? Este ARN mensajero codifica, dijimos, para la ferritina. La ferritina es una proteína que es necesaria cuando la concentración intracelular de hierro es alta, porque ese hierro libre intracelularmente es tóxico para la célula. Entonces, se tiene que unir a la ferritina para que actúe como un depósito intracelular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta entonces la cantidad de hierro en la célula, ese hierro se va a unir a la aconitasa. Al unirse a la aconitasa le provoca un cambio conformacional, ¿ven? Cambió la forma de la aconitasa. Este cambio conformacional la inactiva y por ende se va a separar del ARN mensajero. Eso permite ahora entonces que el ribosoma pueda recorrer ese ARN mensajero e ir traduciéndolo para obtener la ferritina que se va a asociar a ese hierro intracelular. El último punto de regulación tiene que ver con la regulación post-traduccional. Esto es, una vez que ya se sintetizó la proteína, si esa proteína es funcional o no es funcional. Estas proteínas, ¿qué va a pasar? Pueden activarse, por ejemplo, por una modificación covalente irreversible, perdiendo una porción de su cadena peptídica si son simógenos para transformarse en una enzima activa. Pueden agregársele grupos metilos, se le pueden agregar grupos fosfatos.
si tienen estos grupos son activos y si no, no, o al revés, depende de la proteína. Y también tiene que ver con la vida media de esas proteínas. Esa vida media está determinada por si esa proteína tiene la secuencia correcta de aminoácidos, si está bien plegada, si ya cumplió su vida media, y también por secuencias de aminoácidos en el extremo aminoterminal. Algunas secuencias son estabilizantes de las proteínas y otras desestabilizantes. Cuando cumplieron finalmente su vida media o están mal plegadas o, como dijimos, tienen errores en su plegamiento y esos errores en su plegamiento no las pudieron corregir las chaperonas, a esas proteínas se le agrega una serie de moléculas que se llaman ubiquitinas. Se dice que esa proteína se ubiquitiniza. Ese agregado de las ubiquitinas la marca esa proteína para que se dirija al proteasoma. En el proteasoma se despliegan, ¿sí? Y después se van a hidrolizar por proteasas que se encuentran dentro del proteasoma. Y finalmente van a liberarse de ese proteasoma pequeños péptidos, ¿sí? Ahora bien, con respecto a una preproteína, por ejemplo, es la proinsulina. La proinsulina tiene esta estructura que se ve en el primer dibujo. Cuando pierde el péptido C, ¿sí?, la porción verde, entonces se activa y se transforma en insulina, ¿sí?, una hormona proteica peptídica en realidad, que va a cumplir su función en la célula. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.